He titulado el tema, ¿y quién corrige a los dálmatas? Casi que puedo pensar en que ustedes están pensando, no, el pastor nos va a hablar de los 101 dálmatas y de Cruella de Vil. Para nada, aunque de pronto toquemos el tema un poquito. La mayoría de nosotros cuando escuchamos la palabra dálmata estamos pensando en qué, en esas mascoticas, ¿no? Que tienen manchitas, orejitas grandecitas, delgaditos, bonitos los animalitos, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a hablar de los dálmatas, pero no necesariamente de esos. Permítame poder vincular el término dálmata con la Biblia y contarle un dato curioso. El término dálmata tiene su origen en el idioma griego y significa engañoso. Dálmata significa engañoso. Así como lo escuché, ¿cierto? Su significado se aplicó a esa raza de perros de manchitas que nosotros conocemos. ¿Qué hace que esos animalitos, o a esos animalitos más bien, les hayan puesto el término dálmata? ¿Qué los hace engañosos? En primer lugar, dicho tipo de mascota nace sin manchas. Y entonces usted no se imagina que un día va a terminar manchado el animalito. Entonces cuando esté manchado usted no sabe si es negro o es blanco. Es engañoso, ¿cierto? Y a veces con la gente nos pasa igual, ¿cierto? Hay gente que uno no sabe si son negros con manchas blancas o blancos con manchas negras. Son malos portándose como buenos o buenos portándose como malos. No se sabe, engañosos. De ahí salió el nombre. Ahora, hay otra razón por la que les pusieron ese nombre a estas mascoticas. Y es que ese animalito tiene el mismo dilema de las cebras, lo que acabo de decir. No sabemos si son blancos con manchas negras o negros con manchas blancas. Eso también los hace engañosos. No se sabe qué. En tercer lugar, los dálmatas tienen un problema en particular, que aunque tienen unas orejas grandes, son tendientes a la sordera. Parece que escuchan porque tienen grandes orejas, y así pasa con algunos hermanos, ¿cierto? Parece que escuchan porque tienen grandes orejas, pero como que de pronto no están escuchando muy bien, ¿cierto? O les entra por un oído y les sale por otro. Entonces, eso los caracteriza a esos animalitos como dálmatas. Por ahora solo estamos haciendo un paralelo. En la iglesia, pues hay gente engañosa. Y el apóstol Pablo tuvo que lidiar con ese tipo de gente engañosa o de iglesias engañosas. Iglesias que él creía que ya estaban maduritas, que estaban bien, y después se dio cuenta que no mucho. Y hay 3 iglesias en particular con las que él tuvo que trabajar por este asunto del engaño. Pero él contó con alguien para ayudar a corregir ese problema. Un personaje de la Biblia muy interesante, Tito. Tito fue un gentil convertido a Cristo, designado como obispo en la iglesia de Creta, encargado de llevar la recaudación. Recuerden que Jerusalén entró en una necesidad porque hubo pobreza y entonces Pablo tuvo que hacer algunas recolectas y entre ellas Tito tuvo que ir a Corintio a recoger ese tipo de colectas, pero él no solo fue a recoger plata y a irse, sino que aprovechó para ayudar a la iglesia de Corintio, que también tenían algunos problemitas de orejones, y tuvo que ir allá también. Yo les hablo de 3 iglesias, pero iniciando solamente les voy a nombrar 2 y al final les digo cuál es la tercera iglesia con la que tuvo que tratar Tito. Voy a hablar de Creta y voy a hablar de Corinto. 2 iglesias engañosas, 2 iglesias muy engañosas. Parecieran maduritas, creciditas. Antiguamente había una canción de salsa que había una muchacha de 13 años que se fue para una fiesta bien maquilladita, bien arregladita y entonces parecía mayor de edad. Y el tipo dijo, no, esta es china, hombre. Cuando me dijo la edad, pues, oiga, ¿cómo así que no tiene no 13 años? ¿No? Decía la canción, me va a tocar ir a decirle a los papás a que le den una sonda. Oiga, a veces uno tiene iglesias y uno cree que la iglesia está madurita y no, lo que está es bien maquillada. ¿Cómo hace uno para quitarle el maquillaje? Para que se vea de la edad que es, para que se vea como tiene que ver, para que no sea engañosa. Quiero hablar de esas 2 iglesias por un momento para que nos metamos en el cuento. Corinto. Hablemos de Corinto como una iglesia engañosa. La iglesia de Corinto pudiera compararse a esas jovencitas quinceañeras que les acabo de nombrar. Corinto manejaba un nivel de espiritualidad muy alto en cuanto a sus dones. Entonces, cuando usted iba a la iglesia de Corinto, allá eso oraban en lenguas, daban profecía, hacían milagros, pero tenían una inmadurez total. Era una iglesia engañosa. Cualquiera dice, no, eso era una iglesia madura, firme en el Señor. No. Eso de fondo tenía un poco de problemas y todos lo sabemos, ¿cierto? Los que hemos leído la primera carta a los Corintios, nos vamos a encontrar con esa realidad. De hecho, pues había un problema. No tenía un verdadero amor cristiano.
De ahí que Pablo tenga que decir allá en 1 Corintios 3:1 lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, engañosos. Yo a veces estoy hablando con mi hijo y yo creo que él me está entendiendo, porque ya es un guaymarón así grandote, pero el chino tiene una mente niño, y entonces no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Es engañoso porque tiene cuerpo grande, pero un cerebro chiquito o inmaduro, cualquiera de las dos. A veces uno como pastor confía en la iglesia, ¿no? Lo que les decía, porque uno ve que la gente tiene capacidad de liderazgo, dones, que Dios les revela, les habla, les da sueños, les da visiones, los usan milagros en sanidades, son unos predicadores que traen almas a la iglesia y uno dice, no, pues ya está madurita la iglesia. Pero trata a las personas de manera personal. Entonces mi esposa hablaba hace un ratico aquí y estábamos charlando de algo y es que ella participó de algo llamado un Edén 40. Y allá le decían que había una razón por hacer eso 40 días, que usted en 40 días saca lo que usted es. Usted reunido con varias personas durante 40 días, usted allá no puede esconder nada. Usted pela el cobre, ¿sí? Entonces allá sí lo conocen como usted es. Entonces, ¿qué pasaría si toda la iglesia, no hablo por ejemplo de nuestra congregación, nos fuéramos para una finca 40 días? ¿Qué tanto del amor que decimos, qué tantas de esas palabras bonitas, qué tanto de ese cariño que nos tenemos perduraría? 40 días de convivencia y bueno, usted encargado de las camas, usted tiene que cocinar, a usted le toca tal cosa y ahí va a salir el que le gusta dormir hasta las 11 de la mañana, ahí va a salir el que le gusta trasnochar haciendo bulla y no dejando dormir a los demás, ahí va a salir el chistosín que le gusta esconderle las medias a los hermanos para que aguanten frío. Vamos a tener un lío tremendo. ¿Por qué? Porque no tenemos una convivencia. La iglesia primitiva tenía convivencia. Nosotros, por nuestra cultura, no lo hacemos. Cada uno vive en su casa. Muy poco nos conocemos, pero hay algo que nos pasa como pastores. Como pastores estamos como más integrados con la gente. A veces vemos cosas que otros hermanos no ven. Los hermanitos en la iglesia ven a los otros y dicen, ay, ese hermanito tan bonito, mire esa hermanita, esa cara tan linda que tiene. Uno diría, espere que la conozca, mija, porque tiene formas en su carácter que uno como pastor sí va viendo. A veces no lo ve, porque la gente mantiene su distancia con uno, ¿no? Casi que podría decir que uno no sabe si son blancos de manchas negras o negros de manchas blancas. Eso sería el amor. Quiero hacer una aclaración aquí en este punto. Al referirme a engañoso, no estoy hablando de que diga mentiras. O sea, cuando yo digo que hay una iglesia engañosa, no es que sean mentirosos. Los hermanos no eran mentirosos. Ellos eran sinceros para embarrarla. No eran mentirosos. Ellos eran los que eran. Engañoso en el sentido de qué? Del fruto o el resultado que uno espera. Yo no sé de pronto ustedes que siembran maticas a veces vieron esa matica y una mata bonita, ¿no? Allá donde la vecina. Ay, vecina, regáleme un piecito. Y usted cogió el piecito. Y usted espera que en su casa cómo crezca la mata. Pues igual de grande y de bonita como la de la vecina. Y resulta que usted le echa agua, le echa abono, le echa de todo y como que esa matica no pelechó. A veces eso le pasa a uno como pastor, uno se ilusiona con la gente llega a la iglesia y uno la ve madura, uno la ve responsable, uno la ve personas de una sola palabra, con disposición. Yo, uy, pastor, yo llego aquí a su iglesia y aquí sí voy a crecer, aquí sí voy a hacer. Y como que uno dice, no, salió engañoso. ¿En qué sentido salió engañoso? No es que está diciendo mentiras, tal vez está siendo sincero, que quiere crecer, que quiere avanzar, pero tiene problemas en su carácter, tiene cosas que están impidiendo que pueda crecer. Hablemos de la iglesia de Creta. Ya hablamos de la de Corinto. Ya pelamos de los hermanos allá de Corinto. Menos mal que ya están todos en el cielo. Hablemos de los de Creta. Era una iglesia engañosa. La mayor parte del ministerio de Tito fue en esa isla de Creta. Y fue enviado allí por el apóstol Pablo, precisamente por contar con el firme carácter para tratar con esa gente engañosa. Tito tenía ese carácter que se necesita para sacarle a la gente eso que tiene guardado. Ese era un duro para esculcar eso y para arreglar eso. Era la persona indicada, así que Pablo la envía a Creta. ¿Por qué era una iglesia engañosa? Se define en una sola palabra que vamos a leer en un momento. Deficiente. Era una iglesia deficiente. La palabra deficiencia del griego justerema significa quedarse atrás. Usted va caminando con la mascotica y el perrito se quedó atrás. Es deficiente. Pero se queda atrás porque tiene alguna cojera. Se queda atrás porque tiene algún problema, algo que lo hace
retrasarse, que en vez de avanzar, como que uno dice, oiga, pero yo esperaba que este hermano avanzara ahí, estás como quedado, sí, está quedado, ya debiera ir adelante, pero va quedado. Tiene un problema de deficiencia, así que en Creta, cuando Tito va a Creta, tenía una iglesia que se había quedado atrás. Quiere decir que Pablo esperaba que estuviera más madurita, que estuviera más avanzada, y resulta que no. ¿Por qué Pablo esperaba que los de Creta estuvieran más avanzados? Resulta que el término Creta, que es el nombre propio de la región, porque habían varias ciudades en esa región, significa criatura, lo que utilizamos, y en el principio crió, solo que ese lo usamos en el hebreo, pero en el griego era Creta. Se refiere a una criatura, pero cuando la Biblia utiliza el término criatura no se está refiriendo a una criaturita, como lo decimos nosotros, ¿cierto? El bebecito, una criaturita, no. Cuando usa el término criatura se refiere a un adulto o a alguien mayor o a alguien madurito. Lo que Pablo entiende es que los de Creta debieran ser una iglesia que madurita, pero están quedados atrás. Ese es el problema que tenemos con Creta. Esa es su deficiencia. Ahora, ¿en qué se mostró la deficiencia de Creta? Vamos a mirar. Primero, en una falta de liderazgo ejemplar. Les faltaba liderazgo. Era una iglesia que pudiera tener buenos líderes, buenos ancianos, obispos, gente allá madurita que ayudara a otros a crecer. Los tenía, pero no eran ejemplares. Quiere decir, estaban viviendo mal. Tito 1, 5 al 11, se los voy a leer. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y que establecieses ancianos en la ciudad. ¿Cuál era el problema? Sí habían ancianos, pero malos ancianos. Vamos a leerlo. Dice, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Ahí estaba el problema. Habían líderes, pero tenían problemas con sus hijos, con su familia, con su casa. Entonces, eran buenos líderes, buenos ancianos, pero estaban quedados atrás. Predicaban muy bonito aquí en la iglesia, pero estaban quedados atrás en su crecimiento, en su madurez espiritual, en la madurez, en el testimonio de su hogar, de su casa también. Pablo entonces le da razones, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Entonces imagínense esos líderes que tenían allá. Iracundos, soberbios, alzados de todo, no dados al vino, no pendencieros, pelioneros, no codiciosos de ganancias deshonestas, esos andaban detrás de la ofrenda nomás, sino hospedador, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos, o sea, dominio propio, cumplidos, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces. Mire lo que va a describir Pablo acá, el tipo de líderes que habían allá. Contumaces, habladores de vanidades, eso hablaban bueno, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ese era el tipo de líderes, o sea que los pobres hermanitos de Creta estaban explotados. ¿Sabe qué es lo tremendo? Pablo utiliza una frase del filósofo Epiménides, ahí en el versículo 12. Mire lo que dice respecto a los cretenses. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Tremenda la famita de esos hermanitos, ¿cierto? Pero parecían espirituales, porque tenían una iglesia, tenían líderes, pero ¿cómo vivían? Estaban quedados, ¿sí o no? La conclusión del apóstol Pablo allá en Tito 1:16. Mire lo que dice. Profesan conocer a Dios. O sea, ellos dicen que conocen a Dios. Están seguros que conocen a Dios. Pero con los hechos lo niegan. O sea, hablan muy lindo, pero viven muy mal. ¿Cualquier parecido? Hablamos a veces muy bonito, pero ¿cómo estamos viviendo realmente? ¿Estamos quedados? Eso es lo que nos ponemos a pensar. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tenían rebeldía. Oiga, pero era una iglesia. Pero eran rebeldones los hermanos. Tremendo. Uno dice, no, uno ya espera que los hermanitos sean obedientes y los hermanitos, rebeldones. ¿En qué más se quedaban atrás? Se quedaban atrás en la sana doctrina. Presten la atención a sana doctrina porque todos pensamos que sana doctrina, ¿qué es? Citar la Biblia bien, los versículos bien. Mire lo que Pablo nos va a decir sobre la sana doctrina. Tito 2, 1 al 10. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios. ¿Sana doctrina? ¿Qué? Que los ancianos sean sobrios,
serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oiga, ¿qué tipo de hermanitos tenían allá en Creta? Sí, aquí nos está definiendo lo que debieran ser. O sea, lo que Pablo está esperando que sean, pues es lo que no eran. Allá la señora le decían a la otra, eso, póngale la plancha en la cabeza de desgraciado. Y entonces en vez de enseñar a amar a los maridos, estaban enseñándole cómo desobedecer y toda la cosa, ¿no? Entonces eran bien tremendonas, ¿no? Y lo mismo los ancianos, ¿no? Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es sana doctrina? Se los voy a leer aquí en una lista. Sobriedad, seriedad, prudencia, fe sana, amor, paciencia, reverencia en el porte, no calumniar, enseñar bien, amar al marido, enseñar a los hijos a amar al papá y amar al marido también si ya están grandes y casados, cuidar la casa. Oiga, eso es sana doctrina, ¿no? Sujeción al marido, ser ejemplo, ser íntegros, tener seriedad en la enseñanza, no enseño ahí cualquier cosa que me aparezca, ¿cierto? Ser irreprochables, o sea, que nadie les diga, ay, mire, no ser respondones y tener fidelidad en todo. Oiga, ¿cómo vamos de sana doctrina? Eso es sana doctrina. Sí, según Pablo, pues, sana doctrina no es que usted sepa los versículos perfectos, es que usted viva bien, usted viva como tiene que vivir. Andamos buscando iglesias de sana doctrina, pero no queremos vivir la sana doctrina. Vivir la sana doctrina es vivir como Dios manda. Pregúntese usted cómo va la sana doctrina. Pablo resume la sana doctrina en tener celo por las buenas obras. O sea, la verdadera sana doctrina es que yo estoy dispuesto a vivir como Dios manda. Tito 2:14, mire lo que dice. Quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Para qué Cristo murió? ¿Para que nosotros recitemos bien los versículos de la Biblia? ¿Cantemos canciones cristianas bien bonitas? ¿Para que sepamos hebreo, griego y arameo? No. ¿Para qué? Buenas obras. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Y de cuáles obras nos está hablando? ¿De salir a llevarle mercado a los pobres? No. Buenas esposas, buenos esposos, buenos hijos, obedienticos, ¿cierto? No respondones, buenos papás, oiga, buenos hijos. Esa es la verdadera sana doctrina. Entonces la tarea que tenía don Tito era bien tremenda, porque allá los hermanos en Creta oraban en lengua, recitaban la Biblia, la cantaban, hasta en reggaetón la cantaban bien bonita, pero ¿cómo estaban viviendo? Mal. Tenían unos himnos cristianos maravillosos, pero tenían problemas. Mire lo que dice inclusive Tito, hablando cómo vivir frente a la sociedad. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La verdadera sana doctrina es útil a los hombres. Quiere decir que los demás miran a los cristianos y dicen, yo quisiera ser como usted. Yo quisiera tener una familia como la suya. Yo quisiera ser un papá como usted. Yo quisiera ser un esposo como usted. Entonces, son cosas útiles a los hombres. ¿Por qué el problema de los cretenses? Es cierto, ellos eran engañosos porque no estaban haciendo cosas útiles a los hombres. Uno preguntaría, ¿para qué le sirven las manchas al dálmata? Se ven lindas, ¿cierto? Y a veces tenemos manchas. De hecho, Pablo dice que pilas con las manchas en nuestros ágapes, ¿no? A veces hay cristianos manchaditos, bien dálmatas, bien engañositos, ¿cierto? Se ven lindos, pero tienen problemas, tienen manchas. La gente los mira y dice, oiga, ¿y este creyente qué?
El cristiano engañoso suele parecer productivo y proactivo, o sea, parece metido en la iglesia y de todo, ¿cierto? En la obra cristiana, pero es totalmente descuidado de sus situaciones personales, de su vida cotidiana, de su hogar, de su casa, lo que es más importante. Es nuestra insistencia, ¿no? Aquí en la congregación, ¿no? Primero, la familia. ¿Quién puede corregir a los dálmatas? Que pues si tienen problemas de manchas, pues hay que mirar cómo le quitan las manchitas, ¿cierto? Hay que mirar ahí, tiene un problema. ¿Cómo pudo Tito ayudar a corregir esas deficiencias de los corintios y de los cretenses? Ayudarlos como a avanzar un poquito porque estaban como quedaditos. ¿Cómo les ayudó Tito? Nada en la vida se corrige con medias tintas, pelos en la lengua, un tipo de actitud pusilánime. O sea, no iba a ser ahí como, ay, hermanito, ¿de la que usted quiere andar? Venga, papito, pero ande. No, eso no iba a ser así de esa manera. Tito demuestra algunos rasgos propios de su carácter que fueron el pilar de su labor correctora, porque cuando yo quiero corregir algo, a ver, se le descuadró a usted la columna, ¿qué le va a decir el masajista? Venga, yo se lo quito con una pastillita, una aspirinita. Le echo un poquito de aceite ahí, un tadito. No, esa corrección de columna, ¿cierto? Eso es, venga, a ver, tómese un poquito de aguardiente, métase ese trapo en la boca y aguante, mijo, porque eso es asobado, eso es, le va a doler todo. Estamos en propósito de empezar a corregir la columna aquí de Esplendor de Gloria. Entonces vamos a alistarnos. ¿Qué tipo de carácter se necesita para arreglar eso, para corregir? En primer lugar, Tito demostró un carácter complaciente. Complaciente. ¿Complaciente con quién? ¿A quién quería complacer Tito? A Dios. Uno no va a arreglar nada si no está dispuesto a complacer primero a Dios. Porque es que a mí el hermanito puede decir, ay, pues me voy y se va y se me dan los diezmos también. Y uno decía, ay, no, entonces quédese. No. Ah, quiere ir, bueno, hágale, ande, ¿sí o no? Quiere irse a la casa, quiere muy grandecito, muy machito, quiere que, bueno, hágale. Yo le voy a dar gusto primero a quién? A Dios. Entonces, el nombre Tito significa complaciente, alguien dispuesto a complacer a Dios. De hecho, a complacer a su maestro. Su maestro le dijo, vaya y haga tal cosa, y él que estaba dispuesto, pues a obedecer allá lo que había que hacer. Miren lo que dice 2 Corintios 12, 17 al 19. Preste atención. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Mire que Pablo, ¿por qué puede él corregir? Porque él no ha engañado, él no está viviendo allá, ahí que venga, ay sí, hermanito, y dorándole la píldora a la gente. No, él es lo que es. Y le enseñó a sus discípulos la misma cosa. Mire lo que dice. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿Qué era Tito? ¿Alguien engañoso? No, ese era lo que era. Y entonces, ¿por qué pudo Pablo mandarlo allá a corregir ese asunto? Porque era lo que era. De hecho, dice allá que él siguió sus mismas pisadas. Tito era un fiel retrato de su maestro. Era un Pablo chiquito. Ese estaba dispuesto a, no, si mi maestro lo hizo así, yo lo hago así. Me dijeron que les tirara la pierna bien cuando se lesiona un muchacho en una cancha de fútbol, ¿no? El que lo va a sobar no es, venga, a ver, tenga de duro y agárrelo duro y le jala la pierna y si no, pues se va a enyesar y le va a salir más caro, le va a salir peor. Entonces mejor que de una vez. Se necesita carácter para eso. Yo me acuerdo en la casa cuando mi mamá decía, bueno, vamos a matar las gallinas. Mi hermano decía, ay, no me va a pesar los ojitos que me hacen. A veces los hermanos nos hacen ojitos y uno dice, yo con ganas de torcerle el cuello, ¿cierto? Y no, me hizo ojitos. No, es triste. Se necesita carácter para eso, ¿sí o no? Las mamás de uno, las abuelas de uno, por eso es que lo arreglaban a uno fácil, porque ellas estaban dispuestas a ser complacientes, ¿cierto? Complacientes no a complacer al fulano. Era que es que esto es lo que me propuse y esto es lo que voy a lograr. Eso debemos hacerlo en la iglesia. Ya, venga, yo me voy a proponer hacer de usted un líder. Pero ¿qué necesitaré? Espere, porque toca mirar cuáles son las cosas deficientes que tiene, entonces hay que trabajarle en esas cosas que están deficientes. Mire que esa fue la actitud de Tito y por eso Pablo lo envía. 2 Corintios 7, 11 al 15. Mire lo que dice esto porque es bien interesante. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. O sea, que ¿qué hizo Tito cuando fue a Corinto? Ellos estaban allá felices viviendo como les daba la regalada gana. ¿Y qué fue Tito a hacer?
a contristarlos, papito. Venga, que les duela. Porque es que si a ustedes no les duele, entonces no valoran este asunto. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Oigan, los indignó. Allá un Tito. ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? O sea, Pablo como que va diciendo, les pasó lo de las galletas ducales. Al principio se resistieron, pero después es como, ay, es como un padre para mí. Como que fueron mejorando. Después dijeron, no, valió la pena que el pastor me templara, ¿cierto? Que don Tito me templara el asunto. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Quiere decir que sí funcionó el trabajo de Tito. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No es un asunto personal, no es nada contra usted. Es que nosotros queremos demostrarles a ustedes que de verdad queremos verlos crecer. Entonces, ¿que por qué a veces nos vamos a poner duros? Porque queremos verlos a ustedes crecer. ¿Y crecer dónde? Dice aquí, delante de Dios. Porque es que usted no va a crecer para nosotros. ¿Usted para quién debe crecer? Para Dios. ¿Para quién debe andar? Para Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Quiere decir que Tito se fue y estaba como con el celo, la vaina, pero después quedó confortado. O sea, dijo, oiga, pero valió la pena. Mire estos hermanitos cómo han cambiado. Porque usted lee 1 Corintios, qué desastre. Pero usted mira 2 Corintios y Pablo no hace sino echarles flores. Porque esos hermanitos corrigieron. ¿Sirvió el trabajo de Tito? Sirvió el trabajo de Tito. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y póngale cuidado a lo que dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. O sea, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué razón lo hizo Tito? Por cariño, que los amaba. ¿Por qué uno va a corregir a sus hijos? Porque los ama. Gracias, perfecto. Oiga, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, mire que obedecieron, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. ¿Cómo recibieron a Tito? Temor y temblor. Quiere decir, oiga, le vieron que el hombre era lo que era para Dios. Pero a veces la gente como ya deja de temer y como que cree que el ministro es el amiguis. Y se le olvida que el ministro es un siervo de Dios y que está dispuesto a complacer a Dios primero. Entonces, que si yo tengo que decirle una verdad que le va a ayudar, no me voy a poner a, ay, pero es que tú eres mi amigo y te hieres y entonces ya no me quieres, ¿cierto? No, de malas ya no me quiere. Ay, yo no le pego al niño porque me odia, porque dice que me odia. No, pues me podrá odiar, papito, pero usted está bajo mi casa, bajo mi techo y va a aprender a vivir como tiene que vivir. ¿Sí o no? ¿Cómo recibieron a Tito? Con temblor y temblor. Listo. ¿Cuáles fueron los elementos de corrección de Tito? Se los voy a citar. Exhortar. El término exhortar significa animar con palabras. Dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Exhortar y convencer. ¿Pero por qué pudo hacerlo? Dice retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada. Él no está ahí dorando la Biblia ahí para hacerle decir lo que no está diciendo, sino para decir lo que la Biblia dice, punto, sencillo. Silenciar a los trastornadores. ¿Qué es un trastornador? Alguien que divide la iglesia, alguien que viene, lo visita a usted y usted queda, ¿será que sí sigo donde estoy o me voy para el otro lado? Alguien que está jalándolo a usted para donde él quiere, para tratar de sacarlo de su propósito, del que Dios tiene. Mire lo que dice Tito 1:11. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué tal ese consejo de Pablo? Vaya y tápele la boca a esos fulanos. ¿Cómo suena eso? ¿Será que se hace con ternurita? No. Dice que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces había que ayudar a taparle la boca. Entonces gente que viene con falsa doctrina, con cosas, perdónenme, yo no me voy a poner a decir, ay no, es que el hermanito, sí, ese es un siervo de Dios. No, perdónenme, está predicando mentiras, es un mentiroso, punto. Hay que taparle la boca y si no, usted sigue tragando entero. Por eso es bueno advertir respecto a eso. Ser de buen ejemplo, íntegros y serios. Tito 2:7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. ¿Cómo voy a predicar?
por el ejemplo. Dice primero mostrándote tú como qué. Si yo no le muestro buen ejemplo, entonces carreta lo que estoy hablando. Pero si muestro buen ejemplo, bien. Pero dice que con integridad y seriedad. ¿Qué es integridad? A ver, usted quiere predicar la Biblia. ¿Ya se la leyó completa? Si no se la leyó completa, ¿qué quiere predicar? Integridad implica también integralidad. Quiere decir que sé lo que estoy haciendo, que estoy tomándome en serio lo que estoy haciendo. Por eso dice con seriedad. Seriedad es que estoy preparando el mensaje con la seriedad que se debe, que la estoy dando con la seriedad que corresponde. Hacer valer lo que soy en Cristo. Oiga, Tito tuvo que hacerse valer allá. Venga, que si yo no estoy pintado en la pared. Mire lo que dice Tito 2:15. Y esos consejos de ese pastor. Oiga, es que ese Pablo era... Él no le dijo, ve, Tito, pero tienes que caerle bien a la gente, Tito. No. Mire lo que dice Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Cómo le suena a usted de consejo? ¿Cómo iba a corregir a pocos desordenados? Habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y mire la razón por la cual debe hacerlo. Nadie te menosprecie. O sea, papito, usted no es un pintado en la pared. Yo lo estoy enviando para que corrija eso porque usted tiene con qué hacerlo. Siguiente. Evitar temas distractores de importancia. Mire, cuando usted quiere ir a corregir a alguien, ¿sabe qué hace la gente? Le cambia a usted el tema. Ah, no, usted me estás hablando de otra cosa, yo no sé qué, y empiezan a cambiarle a usted el tema, ¿cierto? Y pasa con los chinos en la casa, ¿no? Usted los va a ir a corregir por una cosa y ellos dicen, ay, pero es que mi hermanito, pero es que yo no estoy hablando de su hermanito, estoy hablando de usted. El que hizo la pilatuna fue usted. Ay, pero es que como mi hermanito sí. Y yo, no, pero perdóneme, yo no estoy hablando de su hermanito, estoy hablando de usted. Así pasa cuando uno va a corregir a la gente, ¿cierto? Uno le va a decir, a ver, hermanito, usted, ah, no, pero es que fulano me dijo, es que sutano, es que quieren distraer la atención de donde tiene que ser. Entonces, cuando usted se deja distraer, pues no puede corregir. Mire lo que dice Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Él iba a ir allá a corregir y los hermanitos iban a decir, ay, sí, pero es que la Biblia también dice. Ellos eran unas abejas. Es que la Biblia también dice que, Tito, ¿qué le dijo Pablo? Papito, usted no se vaya a dejar enredar. Vaya a ver, ya sabe a qué tienen que atinar. Esa sería la forma de decirlo. Siguiente, desechar o hacer a un lado a las personas que persisten en ir por sus propios caminos. Oigan, no nos gusta. A veces no nos gustaría que la gente sabe que déjelo así. Déjelo ahí. Déjelo en la banca. Ah, ¿no quiere andar? Déjelo ahí. Eso es desechar. El término desechar no es que lo eche de la iglesia. Desechar es, ¿quiere quedarse como una tortuga? Pues entonces déjelo ahí como una tortuga. ¿Quiere sentarse en esa banca y echar raíces en la banca? ¿Que le salga pastico aquí por las nalgas? Pues déjelo ahí que le salga pastico por las nalgas. Porque no quiere andar. Tito 3:10-11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, quiere decir, perdió su camino, y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, él cree que está bien. Así le estén mostrando con la Biblia y con hechos que está mal. O sea, quiere empecinar ahí, entonces deséchalo. Entonces, haga de cuenta que hermanito solo asiste a la iglesia. Ya. Eso es todo lo que dice Pablo que hagamos. Y finalmente, apoyar a quienes realmente sirven. Cuando yo quiero corregir algo, entonces los que no quieren andar, bueno, entonces ande a su ritmo, ¿o no? Como cuando vamos por la calle y el chinito se suelta la mano y se devuelve, ¿cierto? Usted se para y lo espera. O usted dice, bueno, entonces me voy. Usted le dijo, ¿qué hace el chinito? Ay, no me deje botado, ya anda detrás. Así toca con los hermanos. Toca dejarlos botados a ver si de pronto se animan a andar. Los otros que sí quieren andar, yo aprendí algo hace muchos años. Si yo no avanzo, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a ver a otros avanzar a mi lado y después no pregunte, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué no me tuvieron en cuenta? ¿Y por qué a mí no me? Sencillo, porque es que los otros sí andaron. ¿Recuerda qué significa deficiencia? Quedarse atrás. ¿Qué sería lo contrario a deficiencia? Eficiencia. Son eficientes. Entonces los otros sí funcionan. Anden y usted véalos pasar. Eso es lo que se hace en la iglesia también, igual que en la casa, ¿o no?
Hasta en un partido de fútbol, ¿no? El que se quedó en la banca y nunca corre y no trota y no se alista. Pues perdóneme, en la banca se queda. Pero el otro muestra ganas de que quiere jugar, de que quiere participar del equipo. ¿Qué va a pasar con ese? Pues lo van a tener en cuenta para que juegue partidos. ¿Y por qué la iglesia va a ser diferente? Tito entonces era el indicado para corregir a los dálmatas. Tenía el carácter correcto, tenía la enseñanza correcta. Era alguien dispuesto a complacer a Dios antes que a los hombres, igual que lo hizo su maestro, el apóstol Pablo. Y esto le dotó las capacidades para lidiar con la gente que a simple vista parecía fuerte, madura, pero que en el fondo era engañosa. Pregunta, porque yo les hablé de 3 iglesias. ¿Cuál es la tercera iglesia? ¿Sabe que la tercera iglesia era la iglesia de los dálmatas? Pues vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 4:10. La iglesia de los dálmatas. Eso está en la Biblia. Interesante, vamos a leerlo. Tito era el perfecto. Ya lidió con los corintios, ya lidió con los cretenses. Los dálmatas eran peor. Tito va para allá. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dalmacia. Dálmata es el gentilicio de la gente de Dalmacia. Ellos eran los dálmatas, los hermanos dálmatas. Allá había una ciudad de dálmatas. Allá tenía Tito una iglesia de dálmatas que ir a arreglar, que ir a corregir. ¿Dálmatas qué eran? Engañosos. Se fue Tito a ir a ayudar a esa iglesia engañosa. No nos cuenta nada más. Aquí no nos dice qué pasó con esa iglesia. Pero les voy a leer un poquito respecto a la historia de los dálmatas, de la gente de Dalmacia. Los historiadores afirman que era una provincia que aparentaba ser pacífica, pero solía armar revueltas contra el Imperio Romano por ser gente de carácter beligerante, quiere decir que eran peleoneros. Ellos pertenecían al Imperio Romano, pero cada rato armaban borolo. Y hay hermanitos así, cada rato toca pelear con ellos porque se les salen de los chiros. Ay, pastor, entonces me voy de la iglesia. Pues váyase. Además, por cuestiones geopolíticas, quiere decir, por la ubicación en que ellos estaban, era una provincia semi-independiente. Quiere decir que ellos pertenecían al Imperio Romano, pero tenían sus propias leyes también. O sea, ni eran ni chicha ni limonada. ¿Sí? O sea, como que sí los gobernamos y no los gobernamos. Lo mismo que tenemos, por ejemplo, acá. Soacha, mucha gente lo mira como parte de Bogotá, pero Soacha tiene sus reglas propias. Es semi-independiente. Entonces, a veces aquí hacemos lo que se nos da la gana, ¿cierto? Porque de pronto el alcalde cambia de reglas para acá y son diferentes a las de Bogotá. Así estemos todos pegaditos. Allá pasaba lo mismo. Hay hermanitos igual, semi-independientes, que sí están y no están. Sí estoy en la iglesia, sí, esta es mi congregación, estos son mis pastores, pero me pastorea otro por allá en otro lado. Estos son mis pastores, pero esta es mi congregación, pero me la paso más metido en otro lado. Hermanitos, dálmatas, semi-independientes. De ahí salió el significado de esa provincia. Dálmatas, eran engañosos. Parecían, pero no eran. La gente engañosa es aquella que no tiene definiciones claras, que mantiene cierta violencia interna y un sutil pensamiento independiente de la autoridad. Quiere decir que no les gusta que les digan cosas, no les gusta tener al papá encima, al policía encima, al pastor encima. Entonces la forma de independizarse, ¿sabe qué es? Hacerse a un lado. Se rezagan. ¿Qué hace un chino cuando está bravo? Se queda atrás, deficiente. Se rezaga el chino allá atrás. Ya no quiere salir ni de la pieza. Eso les pasa a muchos creyentes también. Ya no quieren ni venir a la iglesia. Ya ni les interesa. Ay, es más culto. Ya no les interesa ni escuchar la predicación. Cuando llegaron a la iglesia, hola, no se perdían la corrida a un catre. Antes hasta las propagandas las escuchaban. Ahora no quieren ni escuchar el sermón. ¿De quién aprendió Tito? Porque Tito se fue a ir a trabajar con los dálmatas. ¿De quién aprendería Tito? Tito aprendió de Pablo. Mire lo que dice Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué él es siervo de Dios? ¿Porque le cae bien a la gente? No. ¿Por qué es siervo de Dios? ¿Porque quiere agradar a Dios? Primero. Oiga, ¿de quién aprendería Tito, no? Pues de su maestro, de Pablo. Ahora, ¿desde cuándo aprendió Tito a ser así de un solo tajante?
desde chiquitico en el Evangelio, puro chiquitico, recién convertidito, y Pablo se lo llevó para la ciudad de Jerusalén. Y allá llegaron los religiosos a decir, tiene que circuncidar al muchacho. Y él dice, de mala, señores. Yo a Tito no lo circuncido. ¿Cómo le ocurre? No, ay, lo voy a volver judío otra vez. Y se pegó allá don Pablo la pelea por proteger a Tito. Y papito, y usted mire, no se vaya a dejar, no vaya a ser bobo en la vida. Usted no se deje de estos religiosos que quieren volverlo a usted igual. Mañosos. Pablo le enseñó, mire, está en la Biblia, se lo vamos a leer. ¿Sí? Porque es que uno tiene que enseñarle a los hijos a no ser bobos. Porque es que así como uno los quiere proteger y quiere que avancen, también les quiere enseñar a que no traguen entero, a que no se dejen llevar ahí de las narices por cualquier cosa. Mire que la iglesia funciona igual que una familia. Gálatas 2, 3 al 6. Presten atención a lo que dice. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea que Pablo, ¿cómo llamó a los fulanos allá en Jerusalén? A ver, papito, usted tiene que saber quién es un falso hermano y quién no. ¿Sí? Entonces aprenda a distinguir quién es su hermanito y quién es su papá y quién es su mamá y quién no. Entonces eso es importante. Ahora, usted tiene que definir quién es su pastor y quién no. Cuál es su iglesia y cuál no. Tiene que definirlo. Y si no, usted se va a quedar atrás y va a ver a los otros pasar por delante. Dice que ellos venían a espiar su libertad, dice, para reducirnos a esclavitud, versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Oiga, ¿qué le está enseñando Pablo a Tito? A no someterse a los religiosos. Oiga, qué bueno que uno le enseña también, oiga, papito, mire, ay, el compañerito de colegio la quiere tocar, mamita, póngale una silla encima, defiéndase, no es boba, hay que enseñarles. Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Con vosotros, ¿a quién le está hablando? También le dijo a Tito, a ver, señor, usted primero le obedece ¿a quién? Al evangelio, a la verdad del evangelio. Usted no le vaya a dejar llevar por engaño, por mentira. De hecho, mire lo que Pablo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, porque hay gente que tiene unos titulotes impresionantes, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Oiga, Pablo dice, a mí qué me importa, usted tiene los 1000 títulos, usted tiene el apóstol no sé quién, perdón, está enseñando mentiras, usted mi hijo no le crea a ese. Oiga, ese es Pablo, y le está enseñando a Tito las mismas mañas. Tremendo de Pablo, ¿no? Un dato curioso para terminar. Miñapa. La gente de Dalmacia era considerada como conflictiva pasiva. Hay algo curioso ahí con esa gente. Quiere decir que es que ellos no eran alborotados. Parecía que no rompían un plato. Todo tranquilito la cosa. Pero había algo que los caracterizaba. ¿Sabes qué era lo que hacía que ellos se vieran como tan nobles? Su idioma. El idioma dalmático. Dalmático es una forma de idioma poético. Se le considera un idioma romántico. De ahí salió el francés, el italiano. Mi esposa decía que esta mañana me estaba riendo, solo era porque estaba precisamente pensando en algún ejemplo de esto. Un italiano, ¿cómo le diría a niño que se está portando mal? ¿Cómo sonaría así en italiano todo romántico? Mi pequeño, te estás portando mal, te voy a corregir. ¿Sí? ¿Cómo lo diría un colombiano? ¿Usted sigue fregando y le doy por la? Le doy por la jeta, mijo, ¿cierto? Le doy por la mula. Nosotros matamos lo romántico de toda esta cosa, ¿cierto? Pero en italiano, ¿cómo sonaría un papá corrigiendo a su hijo, cierto? Pensaba yo, todo romántico, todo bonito. Pues ese era el problema de los dálmatas. Los dálmatas tenían ese idioma romántico, así que ellos se expresaban de tal manera que sonaban súper atractivos, súper bonitos, pero vaya a ver los fregados que eran. Oigan, en la iglesia suele pasar también que la gente tiene a veces ese idioma dalmático. Hacemos estos debates, estas charlas despuesito de la predicación y hablan tan lindo. Y eso dicen, mire, pastor, y es que no sé cuántas. Y uno dice, vaya a ver. Están como dalmáticos, son trígitos, muy poéticos, suenan muy lindos. Pero vaya a ver, esos paisanos, ¿cómo son? Por eso se les consideraba a ellos rebeldes pasivos. Quiere decir que ellos sabían utilizar el lenguaje a su favor para salir bien librados y lograr lo que se proponían, para adorar la píldora. ¿No? Entonces a veces a uno de pastor viene la gente y le dora la píldora y le hablan bonito y le citan la Biblia, igual que los muchachos que quieren conquistarse a la China cristiana, ¿cierto? Hasta se aprenden versículos de la Biblia y se lo citan a la China y la China dice, no, eso ya se volvió cristiano porque es que mire, hasta la Biblia me recitó.
Ahí sí se la aprenden los desgraciados para conquistarle a los muchachos. Se vuelven unos dálmatas totales, unos engañosos totales. Usan el idioma, le hablan bonitico, ¿cierto? Pero cuando se casan ya dejan de hablarle bonitico. Sacan lo que son de verdad. Son engañosos. Concluyo. La gente engañosa requiere de personas dispuestas a agradar a Dios antes que a los hombres, verdaderos servidores de Cristo que corrijan las deficiencias de otros, esas áreas falentes, acciones, actitudes que les hacen quedarse en atrás, rezagados, incluso amañados, que hay cristianos que ya se vuelven mañosos, en esa falsa espiritualidad de simples dones. Ah, pero es que pastor, si yo en la otra iglesia, mire, si yo allá cantaba, saltaba, predicaba, hacía milagros. Bueno, pues lo quiero ver acá, pero con un buen carácter, porque allá lo aguantaron, papito, pero y acá. Entonces, venga, aquí trabajemos con lo que hay que trabajar, porque muy lindo que haga todo eso allá, pero y acá, ¿cómo va a vivir delante de Dios? Porque es que a uno la sana doctrina no es que predique y haga milagros, la verdad la sana doctrina es cómo está viviendo, ya lo miramos, ¿cierto? Bien interesante. Listo, mis hermanos, terminamos aquí en este punto y miramos como aplicación aquí lo siguiente. Simón era un dálmata. Claro, yo llegaba a una iglesia, pues ya había sido copastor, me reunía en las reuniones de pastores con 50, 60 pastores, me escuchaban, prestaban atención, ¿no? Ya hablaba bonito, ya me vestía bonito porque como pastor ya aprendí a usar corbatica, saquito, mi maletín Trianon de cuero que me regalaron de 350,000, eso lo pulía yo para salir una buena Biblia, eso era una maravilla, muchacho. Pero era todo un dálmata. Y entonces uno quiere ahorrarle procesos a las demás personas precisamente porque uno lo ha vivido, porque uno se ha vuelto un cristiano mañoso. Uno sabe cómo para llegar donde quiero, para obtener lo que quiero. Pues les cuento que cuando conozco a mi esposa, en esa época, solo mi amiga, la hermana Cristina, directora de escuelas de líderes, ella empieza a darnos escuelas. Yo iba a la casa de ella a tomar tinto, a goterear tinto, como buen goterero de tinto que soy. Y ahí sí, como decían antiguamente, uno se va por lana y sale trasquilado. Pues yo a veces me iba para hablar de todo lo que yo aprendía de Dios, todas esas revelaciones que Dios me ha dado, porque tengo el don de enseñanza como buen maestro. Entonces, claro, tremendas revelaciones. Y hermana, y mire lo que aprendí, ¿cierto? Y la hermana Cristina, sí, sí. Pero yo no sabía que esa hermana Cristina era un Tito, que ella estaba dispuesta a complacer a Dios antes que a don Simón, así fuera un buen amigo de la familia. Entonces, ella tenía una costumbre y era escribir unos papelitos. En los papelitos, ella simplemente oraba y buscaba versículos bíblicos y los ponía y les ponía una frasecita. Y me pasaba esos papelitos. Hoy en día, cuando la veo con esos papelitos, me pasa lo de Amparo Grisales. Me erizo. Se me eriza todo. Hasta los pelitos que tengo aquí se erizan también. Porque esos papelitos, ella me los entregaba y decía, hermano, mire, para que lea esos versos y hable con Dios del asunto. Ella no me decía a mí nada. Yo lo único que hacía era me iba con los papelitos, leía el papelito, buscaba los versículos y Dios era el que se encargaba de tenga papito, y tenga papito, y tenga papito. Me corrigieron. Mi conflicto era fuerte, hermanos. De pronto yo lo cuento de forma jocosa, pero yo llegué literalmente a pararme en la autopista a decir, Dios, me suicido y nos vemos en el cielo. Y era en serio. Porque es que el asunto, ¿sabe qué era? Que ya no se trataba de heridas emocionales. El asunto era que Simón tenía reclamos con Dios sin arreglar. Y entonces yo era un deficiente. Yo me estaba rezagando, me estaba quedando atrás. Y el problema no era la iglesia, el problema no eran los pastores. Yo a todo el mundo le echaba la culpa. Pero Dios me decía, con esos papelitos, Señor, usted. El problema es usted. El problema no es que el mundo tenga que corregirse. Es que usted es el que tiene que corregirse, porque a veces queremos corregir al mundo, queremos corregir la iglesia, queremos corregir a los pastores que están como equivocados. Es que no puede ser. Y Dios dice, no, 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 no. Usted es el que tiene que corregir. El rezagado es usted, el que está ahí detenido es usted. El punto fue grave. Esos papelitos sirvieron para corregir a don Simón. Estoy como con ganas de decirle, bueno, empiece otra vez a hacer papelitos y vamos a repartir papelitos por toda la iglesia. Vamos a orar que Dios use eso profético que Dios le ha dado para empezar a repartir papelitos. Porque si no se puede de forma directa porque se ofenden. Entonces venga papelitos y vamos mirando y empiece usted a encontrarse con Dios. Porque ¿cuál fue el asunto con Simón? Empezó a encontrarse con Dios. Empecé a darme cuenta que a veces era más un dálmata de manchas negras con pintas blancas. Porque yo creí que era blanco y me habían manchado otros.
No, no, las manchas eran mías también. Las manchas no eran de otros. ¿Sí? Entonces, era un perfecto dálmata. Un pecosito bien bonito. Pero Dios decía, no, o blanco o negro, pero manchado, no. Porque don Simón era un dálmata perfecto, porque yo tenía unas orejas muy grandes, pero no estaba escuchando nada. Y entonces Dios dice, no, venga, le corrijo ese problemita, porque si no, grave con esas orejotas tan grandes. Escucha las palabras de Dios, escucha las revelaciones de Dios, pero no escucha lo que Dios le está hablando a su corazón. Escucha profecías para todo el mundo, pero no escucha lo que Dios le quiere decir a él. Oía espiritualmente hasta los ángeles, pero si no escuchó a Dios lo que me quiere decir, perfecto dálmata, ¿cierto? Muy engañosito, bastante engañosito. Entonces Dios tuvo que tratar con eso. Hoy que comparto este tema, pensaba esta mañana, bueno, señor, les voy a hablar un poquito de mí en este sentido. Hermanos, yo no quiero una iglesia engañosa, una iglesia que parece madura y tal vez no, que simplemente es una iglesia bien maquillada. No, no, yo no quiero una iglesia maquillada, yo quiero una iglesia madura, que avance, que crezca, que camine a su ritmo, ¿sí? Que si ustedes tienen la capacidad de dar más, puedan dar más, pero si el asunto es que están deficientes en algún área, pues vamos a trabajar en esas deficiencias. ¿Cuál fue la tarea que Pablo le envió a Tito? Te envío a Creta para que corrijas lo deficiente. Porque yo puedo ver lo deficiente, pero ¿y si no lo corrijo? ¿Cómo va a quedar la iglesia? Pues deficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a orar. Todos empiecen ustedes a decirle a Dios, Dios, mírame, examíname, ¿cierto? Muéstrame si yo mismo tengo áreas deficientes. Vamos a trabajar en esas áreas. Porque es que el asunto es que usted ande ¿para quién? Para Dios, no para la iglesia. Porque usted puede ser eficiente en la iglesia y ser deficiente en la obra de Dios. Y no queremos que eso nos pase, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios de cumplir nuestro trabajo, de cumplir, de ser unos titos. Entonces vamos a orar, Señor, ayúdanos a ser unos titos, pero también vamos a orar, porque usted también puede ser un tito, usted también puede ser alguien que ayuda a corregir a otro sus deficiencias, a exhortar, a animar, a levantar, a decir, hermano, venga, espere, no se quede atrás, camine, usted puede andar más, usted tiene más para dar, y hacerlo con la autoridad que Dios da. Pregunta, ¿es usted un dálmata? Espero que no. ¿Por qué? Porque si usted es un dálmata, yo me dispongo a ser un tito. Un tito. ¿Sí? Invito a mi esposa a ser un tito y los invito a ustedes a ser titos también. Porque ustedes pueden ayudar a corregir las cosas que estén deficientes también. Nosotros como pastores, ¿cierto? Tenemos deficiencias. Necesitamos que nos ayuden. Le decía yo esta semana a alguien, oiga, si a su pastora se le olvidó llamarlos para la clase, ¿por qué no la llamaron ustedes? Eso también hace parte de corregir. A veces tenemos las cabezas en tantas cosas. Pastora, 10 minutos antes. Pastora, recuerde por favor la clase con nosotros. Oiga, eso también se puede hacer. Se puede hacer.